Y esta semana celebramos, en algún momento hay que hacerlo, ese acontecimiento, esa entrada de Jesús en Jerusalén. Comienza un domingo y termina un domingo con su resurrección, donde nos entregó la victoria sobre la muerte de una vez y para siempre. Ahí es donde Él se viró y le dijo a la muerte: oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh, ¿dónde está sepulcro tu victoria? En ese lugar de gloria. La muerte no pudo retener al Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y aún así muchos no quieren creer en eso. Pero hoy vamos a entrar un poco más profundo, porque si hay un motivo por el cual Jesús entró en Jerusalén, es porque si algo Él deseaba hacer en aquel lugar era hacer una declaración pública de quién era Él. En primer lugar, Él quería entrar en Jerusalén, no porque quería hospedarse en una taberna, no porque quería ser reconocido, sino para que conocieran que quien estaba entrando no era un hombre cualquiera, era el Mesías y era el Rey de Israel. Lastimosamente, muchos de los que vivían en aquel lugar, en esa época, en ese tiempo, no le quisieron reconocer. Hoy, a través de la palabra, como cada año, vamos a traer la historia, lo que sucedió, lo que motivó el corazón a aquellos que lo recibieron y lo que desmotivó el corazón a aquellos que no lo recibieron. Porque muchas veces lo que está dentro de ti, el motivo, es lo que te va a empujar. Si no hay motivo, no te empuja. Si tú no amas, no abrazas. Si tú no amas, no invitas. Si tú no agradeces, tú no abrazas, no invitas, no amas, no das. Entonces, las personas que no fueron en pos de Jesús, lo hicieron por sus motivos. No tenían ninguno. Pero aquellos que fueron esperaban algo de Él. Muchos esperaban algo que Él no traía, trayendo otra cosa de aún mucho más valor. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios y quiero estar hoy trayendo esta palabra bajo el título La entrada de un rey. Porque Él es un rey. No como un rey de este mundo. Él es un verdadero rey. Con R mayúscula. Su nombre es mayúsculo. Cuando hablamos de Dios, nunca la Biblia lo menciona con una D minúscula. Porque Él es Dios de dioses. Dios de dioses y Señor de señores. Ese es nuestro Dios. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, verso 1 al 11. Los 4 evangelios nos traen referencias de la entrada de Jesús en Jerusalén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo hacen, pero la narrativa de Mateo es una narrativa bastante completa. La de Lucas no se queda muy atrás. Y nos enseña con detalles lo que sucedió aquel día. Seguramente hay muchos más detalles, pero estos son suficientes para lo que el Espíritu Santo hoy quiere depositar dentro de ti. Ya todos estamos ahí, lo vamos a tener en pantalla. Mateo capítulo 21, verso 1 al 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor, y el Señor con S mayúscula, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, esto lo dijo el profeta: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ese profeta, creo que fue Zacarías, lo dijo cientos de años antes de que esto pasara. Y se cumplía en ese momento lo que estaba sucediendo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Verso 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Padre, gracias por tu palabra, porque nos es entregada en tiempo y espacio.
Hoy queremos, Señor, reconocer, hoy queremos reavivar ese tiempo, ese momento, lo que sucedió en aquel lugar. Queremos involucrarnos en la escena. Queremos estar allí entre aquellos que le recibieron, aquellos que se inclinaron delante de Él. Queremos ser parte de la historia. Y te pedimos que tu palabra en esta mañana nos habla a nuestros corazones, porque queremos ser uno en ti como lo es el Hijo contigo. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toma asiento en la presencia de Dios. ¿Todo el grupo de alabanza está aquí? Ok, para que no se me quede nadie por allá atrás. Semana Santa. Gloria al Señor. Llegó la fecha. Llegó la fecha que si Satanás lo hubiera entendido, nunca hubiera querido. Porque donde Satanás, donde los demonios, donde los principados y las potestades estaban viendo la derrota absoluta y definitiva del Hijo de Dios, Dios tenía preparado la mayor de todas las victorias para entregárselo como regalo, como sorpresa. Porque ¿quién puede ir delante del Señor? ¿Quién puede adivinarle un pensamiento a Dios? ¿Se dejaría Dios vencer por las tinieblas? Cuando las tinieblas fueron vencidas por Él. La pregunta es: ¿cuál es la importancia de esta fecha o de esta celebración? ¿Por qué la iglesia está tan comprometida a cada suceso que se produjo esa semana? Porque todo fue en una semana, iglesia. En 7 días sucedió todo. Jesús entró un domingo, primer día de la semana, y Jesús resucitó un domingo, primer día de la semana. Pero antes de esa resurrección, desde su entrada a su salida, a través de la cruz gloriosa que le dio la victoria sobre la muerte, sucedieron cosas. No las vamos a tratar todas hoy. Hoy solamente vamos a tratar su entrada. ¿A qué se debió? ¿Por qué fue recibido por muchos pero por otros no? Domingo de Ramos. Yo traje estas matas o estas pencas de arecas. La Biblia no menciona que fueron arecas, fueron gajos de árboles, matas. Específicamente no menciona qué tipo. Pero bueno, yo traigo esto porque es una representación que nos hace recordar cuál era el objetivo. Es que la palabra de Dios ya a través del profeta Isaías había mencionado que el recibimiento de un rey debía ser siempre, y el profeta decía, va a ser preparado el camino, deben ser allanados los caminos. Y ya el pueblo hebreo, conociendo la palabra, conociendo la ley, esperaba la llegada de su rey, de su libertador. Y cuando Jesús llegó allí a Jerusalén, lo esperaban como ese libertador. Y todos los que estaban presentes en aquel lugar lo esperaban. Ahora, quiero enseñarte algo muy importante referente a esto. Y debemos entender algo. ¿Fue gloriosa la entrada de Jesús en Jerusalén? Sí, fue gloriosa. Porque una entrada no se considera exitosa si su recibimiento no es exitoso. Y fue un recibimiento exitoso. Porque decían, oh sana, bendito el Hijo de David. Pero para entender esto, tenemos que entender que la entrada de Jesús en Jerusalén fue una entrada de poder. No el poder, escuche bien, que aplasta y oprime, sino el poder que liberta y levanta. No fue una entrada para tomar control del corazón de las personas, de las posesiones de las personas. No fue una entrada para tomar control de la ciudad, sino para tomar control de las posesiones que nos toman a nosotros, que nos esclavizan a nosotros, que nos mantienen hundidos en cárceles, atados. El pueblo no esperaba eso. El pueblo quería un libertador físico.
Pero ¿por qué lo quería físico? Debemos entender la historia. Debemos entender la historia. Todos conocemos que el ministerio de Jesús estuvo marcado poderosamente por milagros, enseñanzas y demostraciones de poder. Allí en aquel lugar donde él fue bautizado, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que vino sobre él. Y a partir de ese momento él fue ungido con ese espíritu. Y comenzaron los milagros, las bodas de Caná, convierte el agua en vino. Y así sucesivamente muchos y muchos y muchos otros milagros. El poder, las manifestaciones de gloria en Jesús eran el día a día. Las personas lo seguían. A donde quiera que Jesús iba, la fama de él recorría el lugar. Porque era el Hijo de Dios. Él no buscó ser famoso. Cuando Dios está detrás de ti, cuando Dios es el que te envía, cuando Dios es el que está presentando su favor y su misericordia, tú no tienes que mover las manos. Dios se ocupó de que las personas entendieran que era Él. La única persona, escuche bien que esto es muy importante entenderlo, que podía poner su vida voluntariamente y volverla a tomar, era Él. ¿Por qué? Porque en Él no había pecado, no lo había. En Él no había falta. Necesitaban lo ya profetizado por los profetas, un sacrificio perfecto, un cordero perfecto. ¿Quién mejor que Jesús? Cuando la Biblia dice que en Él no había pecado. Jesús era la única persona que podía subir a la cruz y el enemigo no poder culparlo de nada, no poder atarlo con nada, porque no había nada en Él que pudiera ser usado contra Él, porque era perfecto. Nunca pecó, nunca traicionó el llamamiento, nunca dijo no. Aún en sus momentos más difíciles decidió llorar y sufrir solo. Aún cuando aquellos se quedaron durmiendo, Él estaba orando. ¿Cómo nace el pueblo hebreo? ¿Cómo nace? Dios se fija en un pueblo, en Abraham. Los padres de la descendencia judía o del pueblo hebreo siempre se han conocido como Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, el Señor sacó 12 tribus, lo que hoy conocemos las 12 tribus de Israel. Con el tiempo estas tribus se fueron, podemos decir, dividiendo. Y se formaron 2 tribus, el reino del sur, el reino del norte. Y el pueblo de Israel, por décadas, el pueblo judío por décadas estuvo siempre por generaciones bajo opresión, bajo acecho, bajo cautiverio, bajo muchos reinos o tribus mayores que ellos, que se levantaban a su alrededor y los llevaban en cautiverio, los llevaban en esclavitud. Pero Dios estaba en control. Muchas veces nosotros pasamos por momentos, por pruebas, procesos y pensamos que Dios nos ha abandonado. Y no es así. Si Dios prometió estar contigo, tranquilo. Él en su momento va a hacer su aparición. Él en su momento va a poner su mano de poder y gloria. Pero ¿a dónde quiero llevarte? En todos estos capítulos, donde pasaron muchos años, donde los judíos fueron llevados en cautiverio, fueron llevados como esclavos. Se desarrollaron historias tan hermosas como las que tú y yo conocemos, las historias como la de Daniel, historias como la de Nehemías, donde las ciudades habían sido asoladas, habían sido quemadas, el pueblo separado. Se había quedado una parte de los judíos solamente allí en Israel, aquellos que eran ancianos, aquellos que no tenían, podemos decir, un nivel escolar alto. Se llevaban siempre a los que podían servirles de esclavos, a los que podían servirles por su coeficiente mental en alguna área. Y todas esas historias que hoy conocemos, reflejadas allí en libros como Los Jueces, Crónicas, sucedieron en ese tiempo. Dios siempre guió al pueblo de Israel a través de los jueces. Nunca tuvo necesidad de un rey. Pero ellos comenzaron a ver los reyes que estaban a sus alrededores de otras naciones y dijeron: danos un rey.
y Él les dio a un Saúl. Pero ¿a dónde quiero caer en esta mañana? Ellos estuvieron bajo muchos años, bajo esclavitud, bajo posesión de muchos otros dominios, como los dominios griegos, los dominios asnomanos, hasta que llegaron a los romanos. Y allí, con Herodes el Grande, comenzó prácticamente a desarrollarse lo que ya tú y yo conocemos hoy como el Nuevo Testamento, con la entrada de Jesús, con la llegada de nuestro Salvador, a través de ese niño en ese pesebre. Jesús nació en esa época, donde Israel aparentemente tenía dominio, pero prácticamente era una nación fantasma, porque no tenía el poder para ir contra un imperio. Estaban subyugados bajo los romanos. Ciertos líderes judíos tenían cierto poder, que fueron los que maltrataron a Jesús, los que tenían cierto empuje y hacían que las fuerzas policiales, las fuerzas romanas, lo detuvieran, los acusaran, los golpearan. Pero no podemos decir que ellos eran los que dominaban. Siempre los romanos fueron los que dominaron y al final eran los que tomaban la última decisión. El pueblo de una u otra forma siempre se sintió oprimido, preso. Y usted puede oprimir a una persona por muchos años, pero dentro de ese corazón siempre van a levantarse lazos de libertad, de necesidad de estar libre. Siempre anheló la llegada de un libertador que los liberara de ese yugo romano. Querían tener su propio tiempo, su propia paz, su propia adoración, su propio país, guiarlo ellos mismos. Querían hacerlo. Pero ¿qué sucede? Dentro de cada corazón judío, si había un anhelo grande, era esa liberación. Se levantaba ese anhelo de liberación y eso era el deseo más esperado en cada uno de esos corazones hebreos. Pero el hombre siempre, y aquí entro ya más profundo en el mensaje, siempre se ha dejado manipular por lo que desea, pero nunca por lo que necesita. Muchas veces la gran mayoría de las personas prefiere solo un alivio en su situación en vez de buscar la solución definitiva a esa situación. Ellos necesitaban ser libres, pero muchas veces usted puede ser libre físicamente, pero espiritualmente seguir encerrado. Usted puede sentirse libre físicamente, pero en su mente y en su corazón no hay libertad, no hay paz, no hay tranquilidad. Y el Señor siempre desde el cielo pudo expectar, pudo ver, pudo entender que eso es lo que necesitaba el pueblo. Porque, hermano, usted puede tener dinero, usted puede tener joyas, usted puede tener muchas cosas materiales, pero usted necesita salud, usted necesita paz, usted necesita tranquilidad. Porque ¿de qué te sirven todas esas cosas? Pero el hombre siempre ha preferido un alivio a la situación que se desarrolla a su alrededor y nunca mira más profundamente lo que realmente necesita. Es como ponerle una curita a una herida cuando lleva una operación. La curita va a tapar el huequito, pero la operación va a sellar la herida. Y eso fue lo que sucedió. Jesús llegó a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, el pueblo lo recibe. Sí, muchos se quedaron expectando. Pero las palabras del pueblo fueron: Hosana, Hosana, bendito el Hijo de David. La palabra Hosana, necesitamos conocer la traducción de la palabra Hosana. Porque el conocer la traducción de la palabra Hosana nos ayuda a entender el anhelo de esos corazones. La palabra que ellos estaban usando era la palabra que estuvo retenida en esos corazones por cientos de años. Era el deseo de esos corazones, es decir, abrir esa boca y decir Hosana, era decirle al Señor: sálvanos ahora, te lo ruego.
Hosana quiere decir, sálvanos ahora. Y mire, no se queda ahí. Te lo ruego. Había una rogativa, una necesidad, un deseo inmenso en el corazón de ellos de que ya sucediera. Imagínense cómo estaba ese pueblo. Ubiquémonos dentro de ellos. Explotados, humillados, cautivos, separados, familias que se dejaban de ver por cientos de kilómetros de separación, por decenas de años y quizás nunca más se volvieron a ver. Padres que dejaron de ver a sus hijos, a sus hijas, esposos que se separaron y nunca más se volvieron a ver. Miles de judíos murieron bajo todas estas conquistas y todos estos saqueos. Miles y miles y miles y miles y miles. Esperando ser liberados. Y nunca ese libertador llegaba. Pero la promesa desde el cielo estaba. Las profecías escritas estaban. Y ellos siempre anhelaban que su Mesías iba a llegar. Y llegó. Ahora, voy a leerte un capítulo que está en Lucas capítulo 19, verso 1 al 10, porque quiero que tú entiendas, lo vas a ver en pantalla también, que tú entiendas la razón por la que Él llegó. Lucas 19, 1 al 10 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, que era él, rico, y estaba allí. Procuraba ver quién era Jesús. Él era un pecador, publicano. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mira, te voy a decir algo. Yo no sé dónde tú te puedas meter, pero cuando Jesús quiere tratar contigo, no importa si tú estás allá atrás te llama el Señor. No importa si tú eres chiquito, el Señor te ve desde el cielo, no te ve desde la tierra. Zaqueo era chiquito y buscó un árbol, se subió y allí lo encontró el Señor y le dijo, Zaqueo. Quizás delante de los ojos de Jesús habían personas notables, personas importantes de la ciudad. Quizás estaban allí los fariseos delante, estaban los ricos, estaban los negociantes, los hombres de negocio, los alcaldes. No sé, estarían personas influyentes delante de él, pero la mirada de Jesús fue a Zaqueo. La mirada de Dios siempre está en el propósito. Siempre está en el propósito. Date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué hombre este? Wow. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La respuesta está en el verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido la salvación. Se había perdido la relación entre usted y él. Entre el hombre y Dios. Y eso fue lo que vino el Señor a restaurar. Él vino a salvar a Zaqueo, pero no a Zaqueo, a la familia de Zaqueo, al vecino de Zaqueo, al amigo de Zaqueo. Él vino a salvar al mundo. Porque Dios ama su creación. Y si hay un trabajo importante para Dios, es la salvación del mundo. Dios no está enfocado en hacer dinero en la tierra. Él no tiene sus riquezas en un mundo terrenal. Él es el dueño del oro y la plata. Dios conoce que el mal de todos los males es el amor al dinero. Él no hace nada con eso. A Él no le interesan los bienes. La riqueza de Dios somos nosotros. Su creación. La niña de sus ojos. El motivo
del sacrificio. Nosotros tenemos el poder de traer una alegría al corazón de Dios o de bajar una lágrima de sus ojos. ¿Qué padre que su hijo le falla no llora? ¿Qué hijo que le falla a su padre no golpea el corazón de su padre? Somos hijos para Dios. Él no te ve como un extraño. ¿Qué hacía Jesús entrando en Jerusalén? Jesús estaba entrando en Jerusalén porque Jesús estaba cerrando un ciclo de explotación, un ciclo de soledad, de cautiverio y muerte. Hoy Jesús quiere entrar en nuestra casa para cerrar ese ciclo, para traer restauración, para traer vida, para traer salvación. Esto fue lo que él trajo a la casa de Zaqueo. Cuando él le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. ¿Habrá algún hijo de Abraham aquí en esta mañana? Los que recibimos a Jesús somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la promesa. Jesús había llegado a Jerusalén. ¿Por qué llegó Jesús a Jerusalén? Ahora usted puede decir: pastores, que ya quizás se le acabaron los caminos. Pastor, quizás se le acabaron las oportunidades, las puertas no se le siguieron abriendo, pastor, no sé, lo dejaron solo, pastor, ya se le había acabado el plan. Se quedó solo a las puertas de Jerusalén. Quizás, pero la Biblia no me dice que eso fue así. Zacarías había profetizado, ahí lo leíste hace un rato, en su capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso no lo escribió Zacarías después que vio a Jesús montado en el pollino. Te dije hace un rato que hace cientos de años atrás ya Zacarías lo había escrito. Ya el profeta Isaías lo había profetizado. Lo que estaba sucediendo en Jerusalén fue que el día anunciado desde el cielo, proclamado por profetas y respaldado por Dios, estaba pasando. Se cerraría un ciclo que debía ser cerrado para que uno más excelente y glorioso se abriera. Donde muchos veían el final, Dios estaba viendo el principio. No fue la última semana de Jesús. Yo creo que ahí comenzó de verdad la semana más gloriosa de Jesús, donde exhibió a la muerte públicamente. Yo creo que no es una semana de tristeza, es una semana de gozo, de restauración, es una semana de esperanza. Porque si hoy estamos bajo este techo, entre estas cuatro paredes, reunidos como pueblo suyo, es porque hemos entendido que el sacrificio de Jesús no fue en vano, que trajo vida eterna a nuestras vidas, que cuando nosotros nos arrodillamos, gracias a ese Jesús, nuestras oraciones están delante del Padre. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede? Juan 3, 17 al 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 déjalo ahí, no me lo quite. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenarnos a nosotros. Nuestro pecado nos condena solo, nos acusa solo. Jesús no puede perder el tiempo. Te voy a hacer esto, te voy a enviar para aquí, vas a ir al infierno. No, Jesús dijo: si pecas, mueres. El alma que pecare irremediablemente morirá. Así dice la palabra. ¿Sí o no? Jesús no vino a condenar al mundo. Él dice que vino a traer vida y vida en abundancia. Pero lo único que no nos puede condenar a nosotros es un cambio de actitud.
una transformación, un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Algo que tú hacías y ya no haces más. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo yo sé, hermano querido que estás aquí en esta mañana? Que yo, tú, nosotros hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Evalúate personalmente dentro de tu mente y tu corazón en este momento. Y piensa, analiza. ¿Has cambiado aquello que no le agrada a Dios? Si tu respuesta es sí, hay un arrepentimiento en ti. ¿Has dejado de hacer aquello que no le agrada al Señor? Si tu respuesta es sí, ha habido un cambio en ti. Pero si todavía sigues tropezando con esa misma piedra, si todavía sigues siendo un objeto de entretenimiento de Satanás, todavía sigue el enemigo golpeándote donde más te duele porque sabes que no has podido dejar eso porque eso te domina. Si todavía sigue, no ha habido un arrepentimiento. Porque aquella mujer que había pecado, cuando muchos la levantaran y la querían golpear y la querían apedrear y la querían matar, él lo que le dijo es: vete, pero no peques más, estás perdonada. Es decir, era necesario, es fundamental la decisión de no volver a hacer las cosas para podernos levantar delante de Dios con frutos de arrepentimiento, que son los que marcan la santidad y la transformación en el corazón de una persona. Podemos hablar hermoso, podemos conocer la Biblia, podemos leer Génesis hasta Apocalipsis, podemos conocer las Escrituras, pasar, hermanos, por profetas mayores, profetas menores, por libros, podemos pasar por los salmos, podemos leerlo todo y degustarnos hasta con Eclesiastés. Pero, ¿de qué nos vale si no somos un reflejo de lo que estamos hablando? ¿De qué nos vale si nada más que somos oidores, pero no somos hacedores de una palabra que transforma cuando es aplicada? ¿De qué nos vale? Y Jesús sabía eso. El que en Él cree, este verso 18, yo no puedo entender una persona que diga: yo creo en la Biblia, y no le sirva a Jesús si lee este verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Si hay una persona aquí en esta mañana que cree en Jesús, si hay una persona aquí en esta mañana que cree en este verso, tiene que creer en Jesús. Porque si no cree en Jesús, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. La entrada de Jesús en Jerusalén fue una entrada de victoria. Ahora voy a enseñarte algo. ¿Por qué el judaísmo, la religión del pueblo hebreo, no quiere reconocer a Jesús? Mira, estaríamos toda la mañana aquí tratando por diferentes puntos traer una enseñanza sobre eso, y sé que aterrizaríamos en alguna parte lógica. Pero recuerda siempre algo: la enseñanza del pueblo hebreo es la Torá, lo que conocemos como el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Ahí se basa la fe hebrea. Ahí se basa la fe hebrea. Para tú poder entender esto, no solamente puedes quedarte en el Antiguo Testamento. Porque si Dios, desde su gracia y su misericordia, permitió que un nuevo pacto llegara a nuestras manos, porque Dios necesitaba hacernos saber que deberíamos entenderlo. Si no, Dios no lo permite, porque la Biblia dice que nada sucede sin que Dios no lo permita. Si hoy tú tienes Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es porque Dios necesitaba desde un antiguo pacto transportarte a un nuevo pacto. Desde un antiguo pacto donde la salvación era a través del cumplimiento de una ley imposible para el hombre pecador, solamente la pudo cumplir ¿quién? Jesús. Dios necesitaba transportarte desde esa imposibilidad física a una posibilidad física, donde tú ya, no por obras, sino por fe y por santidad delante de Dios, te pudieras ganar el premio que Él te ofreció en el primer capítulo. Entonces, si cerramos una puerta y hacemos un paréntesis y no prestamos atención a la segunda parte,
no vamos a entender nunca, no vamos a recibir nunca, no vamos a ver a Jesús nunca como el Mesías. Y eso es lo que sucede. Lo que sucede es, y yo te lo puse aquí de esta forma, habría que profundizar mucho en este tema para poder entenderlo. Pero son más, escuche bien, los conceptos humanos y las enseñanzas arraigadas sin el entendimiento de que Dios quería hacer algo nuevo. Lea Gálatas, lea la Biblia. Dios quería hacer algo nuevo. Y si usted no entiende que Dios quería hacer algo nuevo, usted se queda entonces en el Pentateuco y Dios no hizo nada nuevo. Y Jesús será el profeta, Jesús será el maestro, Jesús será alguien con mucha inteligencia o mucha revelación, pero Jesús nunca será el Mesías. Si usted no entiende que a través de esa puerta hay salvación y vida eterna. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces ahí se quedan aquellos que no quieren entender que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Pero la Biblia dice que esos ojos serán abiertos. Es más, ya muchos de esos ojos han sido abiertos. Hay muchos hebreos, hay muchos judíos mesiánicos que reconocen a Jesús, que sus escamas de los ojos espirituales le fueron quitadas y hoy reconocen a Jesús como ese Mesías, como ese Salvador, como ese Redentor que nos trajo a nuestras vidas la salvación. Si usted se siente confundido en este aspecto, usted no va a ser de los que le presentaron a Jesús las hojas, los que les presentaron a Jesús los mantos. Usted no va a ser los que pusieron delante de Él los trajes para que el rey pasara. Usted va a ser de los que se quedan observando a ver si ese Jesús es el Salvador o ese Jesús es el Mesías. Yo quiero decirte algo, hermano, en esta mañana. Si tú estás aquí en esta mañana fue porque fuiste marcado por el corazón de Dios, por el reconocimiento del Señor que está dentro de ti, que Jesús es el Mesías esperado. Él fue el que venció la muerte, Él fue el enviado por Dios, porque la Biblia dice que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que viniera a nuestras vidas. Así que yo no tengo duda. No tengo duda que quien entró en Jerusalén era un rey. Era un rey, no cualquier rey. Era el rey esperado, el rey anhelado, el rey alabado, el que los ángeles se postran, el que vino a ser anunciado por un ángel. No tengo duda. Si usted tiene duda, arregle esa duda, pero no camine con esa duda. Porque esa duda no te ayuda en la fe. Esa duda no te ayuda en los milagros. Esa duda no te ayuda a caminar con pie seguro. Tú vas siempre a desarrollarte en lo que tú has confiado. Y la palabra de Dios, la primera carta del apóstol Pedro nos dice que nos metamos con la palabra, que nos metamos con la fe, para que cuando vengan a hacernos preguntas de la fe que profesamos, no seamos tambaleados, es decir, que estemos seguros a quién hemos creído. Porque cuando te cojan por allá afuera 2 o 3 que no crean en Jesús, que no crean en el Mesías, que no crean quién es Él, tú les tienes que decir: mira, Mahoma está enterrado, Confucio está enterrado, pero mi Cristo, ve a la tumba para ver si lo encuentras ahí. Ve a la tumba a ver si lo encuentras ahí. No está. Porque dice la palabra que Él resucitó y está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Hoy, ¿qué está haciendo ahí? Perdiendo su tiempo jugando parchís. No, intercediendo por su iglesia, intercediendo por sus hijos. Por eso cuando usted alaba y usted adora, algo tiene que suceder. Se van las cargas, se van las enfermedades. ¿Por qué? Porque hay libertad, hay liberación. Porque hay algo grande en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo es posible que alguien me pueda decir que no es el Mesías cuando los demonios huyen? Vamos a la palabra. Hechos capítulo 19. No lo va a ver en pantalla, pero allá hay una historia hermosa.
La Biblia dice de que Pablo caminaba y que los delantales, los paños de Pablo, los trapos de Pablo eran llevados a los enfermos. ¿Y los enfermos qué? Sanaban. Entonces, ¿y a quién predicaba Pablo? No, pero Jesús, bueno, espérese, porque Satanás también hace milagros. Sí, es verdad. Satanás también hace señales. Sí, es verdad. Pero lo que hace Satanás no es para bien, es para mal. No es para glorificar a Dios, es para glorificarse Él. Y la Biblia dice, y lo trata hasta con despecho. Allí en Hechos capítulo 19, creo que en el mismo verso 19, dice que habían unos 7 hijos de un tal Esceva. Hasta así lo trató. De un tal Esceva, que era de los judíos que habían allí, que querían exorcizar y sacar fuera demonios. Y como veían a Pablo, el poder que estaba sobre Pablo, querían imitar a Pablo. Habían oído de Pablo. Quizás hasta lo conocían, pero no conocían a Jesús. Porque la Biblia nos enseña que aquellos, cuando salía, en vez de hablarle en el que conocían, ¿a quién conocía? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire eso. Qué falta de intimidad. Es como que yo ahora, mi mamá está ahí, yo diga, mami, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes prestar? Es mi mamá. Os conjuro, ahí estaba el demonio. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No, porque no había intimidad. Fíjese que la Biblia lo trata hasta con desprecio. De un tal Esceva, 7 hijos de un tal Esceva. Y más abajo dice, no sé si es el verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y la Biblia dice que aquel demonio que estaba en aquel hombre saltó hacia ellos y los golpeó de tal forma que salieron de aquel lugar desnudos y heridos, porque no tenían autoridad, porque la fe de ellos no estaba en Jesús. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí una persona que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es el Yeshua, Hamashiach, que Jesús no es el Redentor, cuando en el nombre poderoso de Jesús, cuando usted ve la palabra, cuando usted entiende la palabra y cuando usted ha visto lo que él hace, los demonios tiemblan, las enfermedades sanan, los cojos saltan, los ciegos ven? Él mismo dijo cuando le fue entregado el rollo del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado el Señor a sanar, a liberar, a ungir, a traer. ¿Cómo me vas a decir? Pero es que Satanás también tiene muestras de poder. Sí, pero Satanás nunca va en contra de él. La Biblia lo dice. No puede. Satanás no puede ni adorar a Jesús. No puede decirle en el nombre de Jesús. No hay duda que era el Mesías. Pero la Biblia dice que él no vino por cualquier cosa, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Aquellas personas recibieron a Jesús con gran gozo, con gran alegría. ¿Sabes por qué? Porque vieron en Jesús el fin de todos sus problemas y situaciones. Y por eso decían, sálvanos ahora, te lo ruego. Te voy a decir algo que me mostró el Señor. La palabra Hosana, que le hablaban al Señor cuando entró montado en aquel lugar. Sálvanos ahora, te lo ruego. Te voy a decir algo muy importante. Fue el grito de ayuda de una generación que anhelaba ser libre. Pero esa palabra, Hosana, va a ser nuevamente el grito de esta generación si no se arrepiente. De esta generación si no busca la vida a través del Señor. Y le van a decir, sálvanos ahora, te lo ruego. Créalo.
Créalo porque así va a ser. ¿Qué esperaban ellos? Un glorioso guerrero montado en un corcel blanco con una espada afilada en la cintura que los liberara del yugo romano. Y el cielo les envió un hombre humilde montado en un pollino y con la espada de la palabra en su boca. ¡Ja! Un hombre humilde en un pollino, en un burrito chiquito, hijo de una burra, un bebé. Y con la espada afilada de la palabra en su boca. Ni reyes, ni hacendados, ni concejales, nadie con autoridad podía defenderse cuando Jesús abría la boca, porque los desenmascaraba. Porque tenía autoridad. Cuando usted habla con autoridad, el infierno calla. ¿Sabes lo primero que hizo Jesús cuando entró en Jerusalén? Se dirigió hacia aquel lugar de adoración, aquel lugar donde las personas adoraban al Señor. Y llegó allí y vio la mesa de los cambistas y miró todo aquello y dijo: mi casa es casa de oración, no de negocio. Voy terminando. Fue el grito de ayuda y volverá a ser el grito de la misma ayuda. Créemelo. Créemelo que las personas van a clamar porque el Señor les salve. Cuando venga el día malo van a clamar porque el Señor les libere. Créelo. Lo que el ser humano siempre ha buscado, el remedio temporal, nunca ha buscado el remedio definitivo para su problema. Él no vino con palabras lisonjeras. Él no vino con promesas que no podía cumplir, porque Él no venía a resolvernos un problema. Él venía a resolver el problema. ¿Entiendes? Tú y yo estamos esperando que Él nos resuelva un problema. No me alcanza para este mes. ¿Cómo pago la renta? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo pago aquello? ¿Cómo traigo a mi familiar? ¿Cómo me voy de vacaciones? ¿Cómo le doy a mi hijo lo que necesito darle? ¿Cómo? Es decir, nos ocupamos en algo diminuto y nos desocupamos de algo tan grande que Dios tiene preparado para nosotros. Él no vino a prometernos cosas que no podía cumplir, a resolvernos un problemita que para nosotros es una gran piedra, pero no es la verdadera piedra. Él vino a resolver el verdadero problema. A traernos libertad, a traernos paz, a traernos seguridad, a traernos confianza, a traernos esperanza, a traernos vida eterna. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Iglesia, abre los ojos. Los deseos de Dios no son nuestros deseos. Pero lo que nos conviene a nosotros no son nuestros deseos, sino los deseos de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bien y no de mal, para daros un fin y una esperanza. Eso debe llenar tu corazón. Para daros un fin y una esperanza. Solo un verdadero rey con autoridad en el cielo puede tener total autoridad en la tierra. Solo Él. Y Él lo demostró. Que lo reciban. No va a interferir en mi decisión de dejar de creerle. Yo sí le he creído. Yo sí sé quién es Él.
Y así como Job, en medio de su agonía, de su enfermedad, a pesar del golpe de sus amigos, de su esposa y de todos los que lo abandonaron, quizás lo sacaron de la ciudad, porque en aquellos tiempos padecer de aquella enfermedad de lepra y de todo lo que él tenía, había que sacarlo de la ciudad. Quizás a sentirse solo, él dijo: pero yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo él se levantará. Y ahí estaba entrando su Redentor por la puerta de Jerusalén. Y si ese hombre lo dijo, y el libro de Job es quizás el libro más antiguo de la Biblia, es porque él fue anunciado desde el comienzo por ángeles, serafines y arcángeles. Jesús siempre fue el plan de Dios para esta generación. Siempre. En el principio, cuando usted lee la Biblia, el Señor dijo: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Usted está hablando en plural, no en singular. Hagamos. Jesús estuvo siempre ahí. El Espíritu Santo estuvo siempre ahí. El Padre siempre estuvo. El Padre y yo uno somos. ¿En qué se basa la fe judaica? En que el Señor dice: Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Y ahí se quedan. Sí, es un Dios. Pero un Dios con tres manifestaciones, con tres operaciones en diferentes ámbitos, que se manifiesta en poder, en gloria. Un Dios que es omnipresente, está en todos lados. Un Dios que es omnipotente, que todo lo puede. Un Dios que liberta, que sana. El Padre vino a revelar al Hijo. El Hijo vino a caminar entre nosotros. Y el Espíritu Santo nos revela el pecado para caminar en verdad. Así yo lo enseño, así yo lo creí, así yo lo recibí. Y lo que hoy yo recibí, hoy te lo entrego a ti. Hoy te lo entrego a ti. Muchos salieron a recibirlo. Y termino preguntándote algo. Otros se quedaron a observarlo.